Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Es un placer que estén aquí en esta charla dedicada a la química medicinal en ciencias veterinarias. Hoy nos reunimos para explorar un campo que no solo es fundamental para la salud y el bienestar de nuestros animales, sino que también tiene un impacto significativo en la salud pública y en el entorno en el que vivimos. La química medicinal es una disciplina que combina la ciencia química con la biología y la farmacología, enfocándose en el diseño, desarrollo y evaluación de compuestos que pueden ser utilizados como medicamentos. En el contexto de las ciencias veterinarias, esta área de estudio se convierte en una herramienta esencial para abordar las diversas enfermedades que afectan a los animales, desde mascotas hasta animales de granja. Al final de la charla, los invitamos a participar activamente con sus preguntas y compartiendo sus ideas. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten de la presentación. Para ello nos acompaña la doctora Karina Gwendolyn Vázquez Cisnero, y antes de darle la palabra me permitiré dar su semblanza. La doctora Vázquez es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella realizó su maestría en administración con especialidad en recursos humanos por la División de Posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su doctorado en química por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene 4 estancias de investigación, 2 de ellas en la Universidad de República en Uruguay, una en la Universidad de Heidelberg en Alemania y una en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Es miembro del Colegio de QFB de Nuevo León y actualmente es profesora titular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realiza investigación en el Cuerpo Académico de Epidemiología Veterinaria en la línea de generación y aplicación del conocimiento de una salud. Su interés principal es en investigación de moléculas sintéticas y naturales con actividad biológica sobre parásitos zoonóticos tales como Trypanosoma cruzi y Toxocara canis. Asimismo, mantiene colaboraciones de investigación con diversos investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como en el extranjero con profesores de la Universidad de los Andes en Colombia, Universidad de la República en Uruguay, Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile, así como la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil deseable PRODEP. Gracias, doctora, por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues a continuación les voy a hablar en breve de lo que ha sido el trabajo en investigación que hemos estado realizando durante estos años. Como mencionaba el doctor, pertenezco al Cuerpo Académico de Epidemiología Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde existen 2 líneas de investigación. Una de ellas es una salud y la otra es epidemiología veterinaria. Entonces, en relación a una salud, pues como sabemos, esta es la interacción de 3 ámbitos que son el medio ambiente, la medicina humana y lo que es la medicina animal. Aquí, pues lo que les voy a platicar el día de hoy es el trabajo que hemos estado realizando en relación a una enfermedad que se conoce como tripanosomiasis americana, también llamada enfermedad de Chagas. Voy a dar una breve introducción de la enfermedad y pues para esto, pues quiero comentar que esta enfermedad fue descubierta o descrita en 1909 por el médico Carlos Chagas en Brasil, en donde él logró identificar pues el agente causal de la enfermedad, que es el Trypanosoma cruzi, y además logró también identificar una de las formas en las cuales es transmisible al ser humano, que es a través de insectos del género Triatomino, que son estrictamente hematófagos. Aquí, pues en esta diapositiva, además, quiero mencionar también que no solamente el ser humano es afectado por este parásito, también otros mamíferos.
Uno de ellos, pues es el más cercano al ser humano, que es el perro doméstico. Entonces, pues aquí también en la diapositiva aparece otras de las vías en las cuales esta enfermedad es transmisible. También, esta es una enfermedad zoonótica, es decir, aquella que se puede transmitir de otros animales al ser humano. Entonces, la que se transmite a través del insecto se conoce como vía de transmisión vectorial, pero también existe lo que es a través de transfusión sanguínea, pues obviamente si esa sangre contiene el parásito, pues bueno, pues va a infectar a otro ser humano. La forma congénita, que es a través de, pues si la madre padece la enfermedad, pues es muy probable que el hijo pues también pueda tenerla. Vía oral, aquí se ha descrito algunos alimentos que tienen el parásito, principalmente jugos de frutas. Y existen también algunos proyectos de investigación que mencionan como una vía de transmisión lo que son el contacto sexual. También está mencionado como una vía probable de infección. Lo que muestra a continuación es el ciclo de vida del parásito, que es conocido también. En donde pues se menciona que las tres formas en las cuales puede presentarse el parásito, que es epimastigote, tripomastigote metacíclico y amastigote, es como comúnmente puede aparecer. Por ejemplo, en el insecto, en el intestino medio, existe la forma epimastigote. Cuando un insecto, por ejemplo, se alimenta de la sangre de un ser humano y tiene el parásito, pues entonces, al momento de alimentarse, lo que ocurre generalmente es que deyecta a un lado de la herida y entonces la persona pues tiende a facilitar el ingreso del parásito rascándose cerca de la herida porque ese parásito en forma de tripomastigote metacíclico se encuentra en las heces del insecto. Entonces, una vez que entra, pues mediante el torrente sanguíneo, en forma de tripomastigote, que es la forma infectiva, llega a órganos tales como corazón y sistema digestivo, donde cambia su forma a lo que se conoce como amastigote. Una vez que se replica, pues lisa la célula y es ahí donde viene pues el efecto negativo. Entonces, esta enfermedad además, como lo mencionaba anteriormente, afecta a otros mamíferos. También mencionar que la enfermedad, se mencionan en algunas investigaciones que son 3 etapas de la enfermedad. Hay quienes hablan solamente de 2. Donde recién se adquirió o fue el contagio, se le conoce como etapa aguda o fase aguda, que y posteriormente, si la enfermedad no es detectable, pues se convierte en lo que se llama la etapa crónica. Entonces, aquí muestro, este es un dato del 2015, donde aparece que este insecto, el triatomino, en México se han identificado 8 géneros y 31 especies. Se menciona que la mayoría de estos insectos están localizados o se han logrado identificar desde el centro hacia el sur del país. Entonces, ha habido algunos factores, uno de ellos, pues, el cambio climático, los movimientos de migración que han facilitado para que el insecto llegue a otros lugares en donde no es común. El norte de México y el sur de Estados Unidos. De hecho, pues también quiero mencionarles que hay grupos de investigación de la Universidad de Texas en donde han encontrado y han logrado identificar insectos de este género y los han logrado identificar inclusive con el parásito. Entonces, como menciono, pues la enfermedad se ha estado expandiendo hacia áreas donde no es endémica. Aquí, por ejemplo, muestro los 2 medicamentos que desde hace más de 40 años son los autorizados y son los que en algunos países se pueden prescribir, pero hay algunos países en los cuales no. Son el caso del nifurtimox y el bencinidazol. Estos medicamentos tienen eficacia farmacológica en la etapa aguda de la enfermedad, mientras que en la etapa crónica, pues no tiene tanto éxito. Además, también los efectos adversos que resultan de la administración de estos 2 medicamentos, pues son de consideración.
Y otro dato importante también, que es el que en nuestro caso pues nos ha, ahora sí que llamaba mucho la atención, es que en medicina veterinaria no hay un medicamento que se pueda prescribir. Hay algunos estudios, sí, pero medicamento como tal, no. Entonces, aquí muestro una de esas investigaciones que fue realizada en el 2016, en donde se estudió el efecto del benzinidazol en perros. Era pues un conjunto de 30 perros con unas características definidas en los cuales o con los cuales se separaron en 3 grupos: 11 con tratamiento de benzinidazol a 7 miligramos por kilogramo 2 veces al día, otro grupo en donde había 11 que no tenían tratamiento y un tercer grupo donde eran 8 perros que se mencionaba que eran sanos y pero también pues no había un tratamiento. Entonces, ¿qué fue lo que resultó de esta investigación? Bueno, que mientras el tratamiento se estaba, ahora sí que brindándole a estos perros infectados, pues mira, mientras estaba ese tratamiento, la parasitemia se había disminuida, pero también se observó que una vez que terminaba el tratamiento, al término de un año, la parasitemia volvía a aparecer y en este caso pues era alta. Por lo tanto, se dedujo que el benzinidazol administrado en perros, su efecto era transitorio o temporal. Entonces, hace poco también escuché una plática de una profesora de la Universidad de Texas, en donde decía que ellos estaban realizando también investigación con benzinidazol a diferentes concentraciones para también ver el efecto. No solamente a una concentración de 7 miligramos por kilogramo, ellos estaban trabajando una de concentraciones distintas. Entonces, pues aquí se preguntarán, ¿por qué desde hace más de 40 años solamente hay 2 fármacos? ¿Y por qué, a pesar de que tiene efectos adversos de consideración, pues siguen siendo solamente 2 fármacos? Bueno, se dice, como esta enfermedad la identifican como que afecta solamente, o la mayoría de los casos son personas de un sector vulnerable, entonces, pues a las empresas farmacéuticas pues no les es redituable el invertir años de investigación y recursos económicos para obtener nuevas alternativas de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos años? Pues que principalmente han sido grupos de investigación de universidades, así como de institutos, los que han tratado de buscar alternativas. Entonces, aquí, por ejemplo, también quiero mostrar que el obtener una nueva alternativa, a menos que sea una emergencia, tal y como lo que ocurrió en el 2020 con el coronavirus, pues se obtiene una respuesta, pues ahora sí que rápida, o se obtiene una alternativa rápida. Pero de no ser así, el proceso no es de un año o de 2 años, estamos hablando de aproximadamente de 10 a 15 años, porque son varias etapas. Por ejemplo, en la primera etapa es propiamente el descubrimiento del fármaco. Posteriormente, cuando se obtiene la molécula, ya sea de forma sintética o de una fuente natural, y ya cuando, pues ahora sí que el grupo de investigación está bien seguro que es esa molécula, se procede a lo que se llama los estudios preclínicos. En los estudios preclínicos se realizan ensayos in vitro, ex vivo e in vivo, pero además un dato bien importante es la evaluación de la citotoxicidad que pueden tener estas moléculas por el tema de bioseguridad. Entonces, una vez que ya tenemos que la molécula pasó por estas 2 etapas, viene lo que se llama la evaluación clínica. Entonces, hace rato le comentaba al doctor Andrés, al doctor Alvarado, que para que una molécula llegue hasta esta etapa, pues es un proceso complicado. Entonces, aquí generalmente, pues se divide en 3 fases, en las cuales ya hay grupos voluntarios, depende, pues obviamente,
hacia quién está dirigido lo que es el medicamento y entonces ahí se vuelve a evaluar. O sea, no solamente que tenga actividad sobre, en este caso, el parásito, sino que también, además, tenga actividad, pues ahora sí, al grupo al cual va a estar destinado, en este caso, pues estamos hablando del ser humano. Si pasan todas estas etapas, bueno, viene lo que es la aprobación por las autoridades sanitarias y además ocurre lo que se llama una fase 4, en donde sigue siendo o sigue teniendo ese medicamento una vigilancia tras la comercialización. Entonces, estamos hablando, como les mencionaba, de procesos de 15, de 10, 15, 20 años. Entonces, son procesos, pues ahora sí que de mucho tiempo y de muchos recursos. Voy a hablar aquí del primer caso, de una empresa japonesa, Eisai. Ellos formularon o descubrieron o sintetizaron una molécula llamada E1224. Después de que ya obtuvieron esa molécula, que es un derivado del rabuconazol, bueno, esta molécula posteriormente en el 2011, después de la etapa de descubrimiento, de obtención y de lo que fueron los ensayos preclínicos, llegó a la etapa de los estudios clínicos. Entonces, en conjunto con otras organizaciones como el DNDi, que es el Instituto de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, perdón, dentro de ese grupo está la enfermedad de Chagas, la Universidad Mayor de San Simón y el Instituto de Salud Global de Barcelona. Ellos hicieron un estudio en el 2011 en Bolivia con grupos de voluntarios, entonces, de seres humanos, pues obviamente. Y aquí una de las preguntas es, bueno, ¿por qué hicieron ese estudio en Bolivia? Y la respuesta es porque se conoce que en Bolivia está el mayor número de personas infectadas con Chagas o que padecen la enfermedad de Chagas. Entonces, de esos resultados que posteriormente publicaron en el 2018, en ese estudio hicieron un comparativo con uno de los medicamentos de referencia que es el benzinidazol y encontraron que mientras que se administraba el medicamento, mientras el estudio estaba con la administración de ese medicamento, pues lo que observaron es que el efecto era transitorio. O sea, mientras tenían el medicamento administrado a las personas, pues había un efecto. Pero una vez que se retiraba el medicamento, pues volvía a ocurrir la parasitemia. Por lo tanto, de todo este estudio, pues ellos llegaron a la conclusión de que esta molécula, el E1224, pues no era un candidato para una monoterapia, sino que lo que ellos proponían es que se podría administrar en conjunto con el benzinidazol. Entonces, hasta esa parte, pues llegó el estudio. Ahora, quiero mencionar dos casos de investigadores mexicanos que me parecieron también muy interesantes. En el caso de, pues acá mencionan en el 2020, el doctor Iván Ortega Blake del Instituto de Ciencias Físicas, el ICF, en conjunto de colaboración con la doctora Berta Espinosa del Instituto de Investigaciones Biomédicas, aquí hicieron estudios con una molécula que es el fármaco A21, que es un derivado de la anfotericina B. Entonces, lo que se mencionaba, bueno, pues obviamente ellos pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que mencionaban es que este fármaco tenía una actividad, pues ahora sí que destacable in vitro, pero los estudios llegaron hasta ahí. Me parece, creo recordar que una de las razones es porque, pues ahora sí que, pues se buscó como que el apoyo de la industria farmacéutica y hasta ahí llegaron. Es decir, esta molécula, bueno, pues a pesar de que tiene una buena actividad biológica, pues hasta donde sé y hasta donde encontré, no se habían realizado más estudios. Se había llegado hasta el in vitro con una buena actividad biológica. También mencionar al doctor Giraldo Rivera del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional,
En este caso también él y su grupo de investigación pues han logrado obtener unas moléculas derivadas de quinoxalinas, también con buena actividad biológica, in vitro y hasta donde sé, ex vivo. Entonces, pues aquí también destacar la importancia de las colaboraciones de investigación con otros investigadores de otras universidades en este caso. Entonces, como molécula posiblemente candidata, los derivados de quinoxalina. En el caso de las investigaciones que hemos logrado realizar, pues quiero hablar acerca de estas moléculas, ahora sí, lo que nosotros hemos realizado, que son llamadas naftoquinonas. Estas moléculas, de forma natural, se encuentran en la corteza de algunos árboles o de un árbol en especial llamado lapacho. Este árbol se encuentra naturalmente en Sudamérica, pero también en México, y en México se le conoce como primavera. ¿Cuáles fueron las moléculas que se lograron aislar de la corteza? Aquí tenemos el lapachol, la beta y la alfa lapachona. Como podemos observar, estas tres moléculas tienen un sistema quinónico. Ese sistema quinónico, pues, participa activamente en lo que es la actividad biológica. Entonces, ¿con qué actividad biológica? Pues específicamente contra el Trypanosoma cruzi, entre otros agentes patógenos. Aquí muestro cuál es el mecanismo de acción que tienen estas moléculas, un mecanismo conocido, que es el que la quinona, por acción de enzimas como la citocromo P450 reductasa, bueno, estas moléculas y a partir de ellas se obtiene un radical semiquinona, el cual se une covalentemente a ácidos nucleicos, a proteínas y también ocasiona lo que son inactivaciones enzimáticas, pero además en condiciones aeróbicas, a partir de este radical semiquinona, se vuelve a regenerar la quinona, pero además se forman los llamados radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno, además, se unen o dañan al ADN, ocurre un daño oxidativo, también a proteínas, a lípidos, a peroxidasas, enzimas. También, nuevamente, como mencionaba, ocasionan inactivación enzimática. Y bueno, ¿cuál es el tema de estos radicales libres de oxígeno? Que el parásito es deficiente en su sistema antioxidante. Por lo tanto, el que estén presentes estos radicales libres de oxígeno, pues le van a ocasionar un daño al parásito. No así, en este caso, el ser humano. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, el ser humano posee una enzima que se llama catalasa y esta enzima le ayuda respecto a lo que es estos radicales libres de oxígeno. Entonces, han o existen varios grupos de investigación que han trabajado con estas moléculas, con la obtención y posteriormente la evaluación biológica de las mismas. Dentro de esos grupos, pues está el grupo el grupo de la doctora María Laura Bolognesi, que en el 2008 ellos lo que realizaron fue, partiendo del apachol, del sistema quinónico, ellos, pues se enfocaron en dos, el 1,4-naftoquinona y el 1,4-antraquinona, y realizaron una síntesis, una sinergia con el triclosan. El triclosan, pues se sabe que tiene actividad biológica sobre bacterias. De esa sinergia, lograron obtener un conjunto que ellos llamaron un pequeño conjunto o una pequeña librería de moléculas, las cuales evaluaron biológicamente sobre Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, Leishmania y una línea celular, la L6. Aquí destaco la actividad presentada en Trypanosoma cruzi. Entonces, aquí, por ejemplo, pues se observó, pues sí había una actividad biológica, un IC50 menor al del medicamento de referencia o la droga de referencia, pero además la actividad que tenía sobre la línea celular L6. De aquí se obtiene un parámetro biológico que es el índice de selectividad, que se conoce como IS o SI, que es la relación
de la actividad biológica sobre la línea celular y sobre el parásito. Entonces, lo que es deseable es que ese índice de selectividad sea mayor a 5. En este caso, la situación con esta molécula que mencionamos como número 16, su índice de selectividad fue bajo, menor a 5. Entonces, esta es la molécula. Lo que se proponía entonces es el poder realizar modificaciones estructurales que permitieran tener moléculas con una actividad biológica deseable, pero con una citotoxicidad disminuida o nula. Entonces, de aquí es donde parte lo que fue el diseño de la tesis que realicé en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En este caso, bajo la dirección del doctor Cristian Salas Sánchez de la Católica de Chile, se logró diseñar a partir de esta molécula modificaciones estructurales en el sistema quinónico y modificaciones estructurales en el sistema fenólico para observar, de acuerdo a los sustituyentes que fueran agregados y las modificaciones que se pudieran realizar, el efecto sobre Trypanosoma cruzi. Además, también se diseñó el poder incluir en la molécula, en el sistema quinónico, un halógeno, en este caso el bromo. De este diseño se lograron obtener 26 moléculas, las cuales, como mencionaba, fueron evaluadas. La evaluación se realizó en la Universidad de la República, con el grupo del doctor Hugo Cereceto de la Universidad de la República y la doctora Mercedes González, que hace unos años, pues lamentablemente falleció. Entonces, aquí destacamos lo siguiente. Del conjunto de moléculas, hubo dos en específico que lograron obtener valores de IC50 sobre pimastigote y además valores de IC50 sobre macrófagos murinos J774, que a continuación voy a mencionar. Esto en comparación con el nifurtimox. Estas dos moléculas, en especial la 3B y la 3E, tuvieron, fíjense aquí, un IC50 de 0.02 y la 3C de 0.11, que en relación con el nifurtimox, pues era muchísimo más bajo. Por lo tanto, una actividad biológica, pues ahora sí que destacable. Luego acá tenemos la actividad sobre los macrófagos murinos J774. Aquí aparece 12.5 y 46. Entonces, de estos dos valores, como mencionaba anteriormente, se obtuvieron los índices de selectividad. La molécula 3B, aquí vemos un valor de 625 y la 3C de 418.2. Como también había mencionado, valores mayores a 50, pues son los deseables. Entonces, aquí, pues lo que mencionaban, en este caso, el comité asesor que tuve, el comité de tesis, es que aún y que tenían una actividad biológica destacable, el pero seguía siendo la actividad sobre células normales, o sea, sobre células, en este caso, las J774, motivo por el cual se siguió trabajando con modificaciones para poder llegar a tener o poder lograr tener moléculas que cumplieran con esos dos puntos específicos, que tuvieran actividad biológica, pero una citotoxicidad menor o muchísimo menor. En este sentido, bueno, el trabajo de alumnos de pregrado, de licenciatura y de posgrado ha sido muy importante. Por ejemplo, con el apoyo del grupo del doctor Cristian, logramos realizar la evaluación de un conjunto de moléculas que nos fueron proporcionadas y con las cuales, a continuación voy a mencionar la maestra en ciencias Noemí Becerra. Ella logró obtener, pues, o sea, pudo obtener su tesis de maestría con el nombre Evaluación in vitro in silico de nuevos derivados de 1,4-naftoquinona sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Entonces, esos resultados, pues también fueron publicados en el 2018 y lo que se realizó fue lo siguiente. Estas eran las moléculas. Y estas moléculas, también logramos colaborar
con el grupo del doctor Benjamín Ogueda del Politécnico Nacional, logramos realizar la evaluación biológica y del conjunto de moléculas hubo dos en especial, esta que se menciona como 3B y la 3G, evaluadas sobre epimastigotes y tripomastigotes, porque también fue otro punto que nos pidieron considerar, bueno, que no solamente en la forma de epimastigote fuera evaluado, sino también que estudiáramos el efecto sobre el tripomastigote, que al final de cuentas era la forma infectiva. Entonces, estas dos moléculas fueron los que obtuvieron valores de IC50. Aquí tenemos 0.51 y la 3G de 0.64, que son menores. En este caso se estudió en comparación con el benzinidazol. Además, pues también la actividad biológica, bueno, aquí nos menciona como que no se pudo determinar o no se pudo realizar el ensayo, pero lo que pudimos o que se pudo observar, miren, aquí por ejemplo la 3G, pues el IC50, o en este caso el LC50, que es la concentración letal, fue menor que el caso del benzinidazol. ¿Qué características tenían estas moléculas? La presencia de un halógeno, que en este caso era el cloro, y también el grupo nitro. Entonces, si ustedes recuerdan las estructuras del nifurtimox y el benzinidazol, también aparecen los grupos nitro. Entonces, esto también fue algo interesante. Esto fue publicado en el 2021. Posteriormente, aquí muestro el trabajo de la médico veterinario zootecnista Alejandra González. Ella también con este trabajo logró obtener su tesis de licenciatura y evaluó un conjunto de pequeñas moléculas, o sea, de moléculas que fueron 4 o 5 moléculas, sobre epimastigote. Estos resultados también logramos que fueran publicados y además, aquí aparece otra característica que también nos pareció interesante. Estas cepas que he mencionado son la INS5 y la NINOA, que son o que están presentes en México, pero por ahí nos pareció interesante hacer la evaluación sobre la cepa Tulawen. Esta cepa del parásito está presente en Sudamérica. Entonces, fueron dos moléculas nuevamente, la 3D, que además tenía un halógeno que en este caso era el bromo, y la 4A, que pues en este caso pues tenía como sustituyentes además grupos metoxi, las que tuvieron valores de IC50 pues menores o equipotentes al nifurtimox. Otra situación también que quisimos observar fue, bueno, ¿cuál de estas tres cepas, Tulawen, INS5, NINOA, eran más sensibles a estas moléculas? Resultando ser la Tulawen en relación con INS5 y NINOA. Aquí además, pues también se realizó la evaluación sobre macrófagos murinos J774 y nuevamente la 3 y la 4A lograron tener valores, pero fíjense, el nifurtimox 316 y nuevamente el tema de la citotoxicidad, porque 3D y 4A son valores mucho más chicos, 43 y 51. Nuevamente fue el tema pues de lo que fue la citotoxicidad. Aquí además aparecen los índices de selectividad en epimastigotes de Tulawen, NINOA e INS5. En Tulawen, como mencionaba, pues es más sensible y en el caso de NINOA e INS5 los valores pues son bajos. Por lo tanto, ¿qué nos dice el índice de selectividad? Si es más selectivo sobre la célula normal o en este caso sobre el parásito. Después, pues otro trabajo de la maestra en ciencias, Mariana Ortiz. Ella también realizó evaluación in vitro y ex vivo con derivados de aminonaftoquinona sobre epimastigotes y tripomastigotes. Ella además logró hacer una estadía de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó el tema de síntesis. También logramos que sus resultados fueran publicados. Aquí, este fue el conjunto de moléculas que además tenía otra característica, la presencia del grupo amino, como puente entre el sistema quinónico y el sistema fenólico. Otra situación,
logramos evaluar la presencia del grupo cloro o la presencia del halógeno bromo. Aquí aparecen los resultados, en especial la molécula 7J, que presento aquí a continuación, en donde aparece un grupo naftilo, pero además el halógeno cloro. Bueno, esta molécula fue la que logró obtener, el IC50 en epimastigote de 0.43 en comparación con el benzinidazol en cepa Ninoa. Regresamos a trabajar nuevamente con las cepas que se presentan en México, Ninoa y NS5. Entonces, aquí también el caso de lo que fueron los valores de IC50 en INS5 en epimastigote 0.92 en comparación con el benzinidazol, pues resulta ser pues un valor, pues ahora sí que un valor menor. En el caso del LC50 de tripomastigotes en INOA e INS5, pues nuevamente 98.06 y 59.73. Entonces, pues aquí no muestro el tema de la actividad en células normales, pero si mal no recuerdo, también hubo un detalle ahí con el tema de la citotoxicidad. Ahora, en la tesis que realicé del doctorado, nosotros hicimos una evaluación con una enzima que es muy importante en el sistema del parásito, que es la tripanotión reductasa, y se realizó un comparativo con la glutatión reductasa en el ser humano. Entonces, ese es uno de los blancos farmacológicos de este tipo de moléculas. Entonces, surgió otro blanco, que es la anhidrasa carbónica. De hecho, este estudio fue realizado por la ahora doctora Eira Ortiz del Instituto Politécnico Nacional. Ella, partiendo de un conjunto de datos de los portales SIN20, DRUBank y Molport, y aplicando lo que son las reglas de Lipinski, que además pues estas reglas describen algunas de las características que deben de tener este tipo de moléculas. ¿Qué tipo de moléculas? Sulfonamidas. Ella realizó un cribado virtual en donde llegó a un conjunto de compuestos que posteriormente se evaluaron sobre el parásito y bueno, pues también, bueno, ella trabajó en un review de moléculas naftoquinonas naturales y sintéticas como potenciales agentes, pues ahora sí que inhibidores o que afecten en este caso al parásito. Y también logró desarrollar o logró presentar sus resultados en una publicación que aquí se me pasó de plano poner la publicación, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, otro tema también, como les mencionaba en un principio, en la etapa de la búsqueda de nuevas alternativas, el llegar a estudios in vivo, pues estamos hablando de un conjunto aproximado de, no sé, 100 moléculas. Generalmente, pues que lleguen 2 o 3 a los estudios in vivo, pues ahora sí que es un mérito bien importante. Entonces, en este caso, tenemos el caso de la molécula 1, que si ustedes recuerdan es la que ha sido nuestra referencia, obtenida por el grupo de la doctora María Laura Bolognesi, y la molécula 2, que tiene el sistema nitro. Esta, pues se logró obtener en el grupo del doctor Cristian Salas, que fue parte de mi tesis doctoral. Se hizo un estudio en vivo con la colaboración de la doctora Adriana Moreno de la Universidad Autónoma Benito Juárez, y además, pues obviamente el comparativo con el nifurtimox y el benzinidazol. Este año logramos, ya después de varios tropiezos que tuvimos, pero logramos obtener, ahora sí que la publicación en este año, en el 2024, en marzo, de los estudios in vitro e in vivo de la actividad biológica de estas dos moléculas sobre cepas mexicanas. Aquí muestro en este cuadro los estudios que se realizaron. Aquí el estudio fue realizado en epimastigotes de Ninoa y un aislado oaxaqueño. Entonces, el comparativo se realizó con el nifurtimox y con el benzinidazol. Encontramos entonces que la molécula 1 el valor dice 50, fue equipotente
con el nifurtimox, pero la molécula 2, la que tiene el grupo nitro, pues el valor 1050 fue de 0.06, que es un valor, pues ahora sí que, pues estamos hablando de, pues que es muchísimo mejor que las dos drogas de referencia, los dos fármacos de referencia. En el caso del aislado oaxaqueño, la molécula 1 y la molécula 2, nuevamente tenemos valores que son, ahora sí que pudiéramos decir, muchísimo mejores que los dos fármacos de referencia. Acá nuevamente el tema de la citotoxicidad. Los valores de la molécula 1 y de la molécula 2, pues fíjense, 5.38 y 4.32 en relación al 164.2 del nifurtimox y el 133.9 del benzinidazol. El índice de selectividad, pues era de esperar, son índices de selectividad bajos, lo que nos habla nuevamente del tema de la citotoxicidad, perdón. El mismo caso se observó en tripomastigote, en donde, fíjense, 116.1, la molécula 1, en INOA, 167.1 y benzinidazol 156, y en el caso de la molécula 2, 13.6. Para el aislado oaxaqueño, pues estamos aquí observando 11.5 la molécula 1, 10.5 la molécula 2, y en relación a lo que es el difurtimox y el benzinidazol, los valores son mucho mayores. Aquí la citotoxicidad nuevamente 5.38, 4.32. Fíjense en el difurtimox y el benzinidazol son valores 164.2 y 133.9. De nueva cuenta, el tema es la citotoxicidad. ¿Qué concluimos a partir de esto? Bueno, que aunque pues los valores pues son prometedores respecto a la actividad sobre el parásito, pues aquí lo que tenemos que observar bien detenidamente es el tema de la citotoxicidad. Por lo tanto, pues esto nos abre ahora sí que un camino como para poder pensar en nuevas alternativas, nuevas modificaciones que nos permitan llegar a moléculas que tengan actividad sobre el parásito, pero con una citotoxicidad disminuida o nula. Entonces, quiero mencionar también por lo importante que ha sido en las colaboraciones con otros grupos de investigación, como lo mencionaba el doctor Alvarado. Quiero mencionar acá al doctor Cristian Salas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a los doctores Margot Paulino, Hugo Cereceto, Elena Aguilar de la Universidad de la República en Uruguay. También la colaboración con el doctor John Hurtado de la Universidad de los Andes. En el caso del doctor John Hurtado, hicimos un trabajo, pero con otro parásito que es el Toxocara canis. Él nos proporcionó unos derivados metálicos en donde los evaluamos sobre Toxocara, que ese también es otro parásito zoonótico. La publicación ya la tenemos también, del 2018. Y bueno, que estas moléculas tuvieron una actividad biológica, que ahí la dejamos en stand-by, pero pues, pues queremos seguir trabajando. Luego, ahora sí que las colaboraciones que hemos establecido durante este año con la doctora Alexandra Trofinchuk de la Universidad de Chile y la doctora Juan André Bacache de la Universidad de Santiago de Chile. En México quiero mencionar al doctor Juan José Zárate de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, así también como los doctores María del Rayo Camacho, el doctor Jesús Alberto Gómez Treviño de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también la doctora Emma Saavedra del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, la doctora Adriana Moreno de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como los doctores del Instituto Politécnico Nacional, doctor Giraldo Rivera Sánchez, doctor Virgilio Bocanegra, doctor Benjamín Nogueda, y pues destacar la importancia y lo que ha sido el apoyo de alumnos de licenciatura y de posgrado. Aquí presento a Tiffany Enciso, Tiffany Gabriela Enciso, Alejandra Pérez, Wendy Hernández, Edith Hernández. Ellas, su interés ha sido sobre plantas medicinales, recordando también México es el segundo país con el mayor acervo respecto a plantas medicinales del mundo. Y entonces, ahora sí que lo que estamos haciendo es ver la actividad biológica que tienen
pues extractos de estas plantas sobre el parásito. Ya tenemos resultados, no los puedo mencionar puesto que no ha salido la publicación. Han logrado presentar sus trabajos en congresos, hemos estado en congresos nacionales, uno de ellos en la UNAM, en la Facultad de Química también. Y actualmente también estamos trabajando en un proyecto con la doctora Gabriela Ibáñez de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, en donde hemos trabajado, ya tenemos una parte del trabajo, y nos ha interesado las enfermedades zoonóticas que posiblemente estén presentes en los migrantes. Y ya estuvimos trabajando con grupos no gubernamentales. Nos hemos acercado a migrantes de acá de allá de la ciudad de Monterrey. Hemos escuchado muchas historias. Y bueno, ese trabajo, como les digo, está en desarrollo. Nos ha interesado bastante esta parte, entonces actualmente estamos trabajando en eso. Aquí solamente presento algunos de los trabajos que hemos logrado publicar durante estos años. Y también, como les mencionaba, este año logramos estar en marzo en Chile, en Santiago de Chile, en donde pues tuvimos la oportunidad también de participar en un ciclo de pláticas en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad Autónoma de Chile. Aquí, pues, también tuve la oportunidad de visitar a antiguos compañeros de la Católica de Chile. Y bueno, pues este es el trabajo, como les mencionaba, que estamos realizando. Aquí muestro algunas fotografías de todo el trabajo que se ha logrado realizar. Y por último, quiero dar las gracias a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ahora sí que a mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a ustedes por escuchar la plática. Y bueno, estamos a disposición de las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla y cómo se aplica esta enfermedad tan complicada, ¿verdad? Tenemos un par de Así es. preguntas, sí, y Sí, siempre es un gran reto, pues ahora sí que buscar nuevas terapias, diagnósticos tempranos también. Entonces, tenemos un par de preguntas, pero antes de pasar a ellas, igual si nos puedes compartir tus medios de contacto por si alguien está interesado, como ya sean alumnos de pregrado, de posgrado, colaboraciones. eh, sabes que se me pasó colocar, pero ya mismo lo hago. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Ahí voy, nada más. Permíteme. A ver, ¿dónde está? A insertar. Acá está. Cuadro de texto. Ahí va. Este es mi correo electrónico. Es kwvasque@gmail.com. El institucional. Sabía que algo se me olvidaba. Ahí está. Ok. Pues bueno, esos son los correos de la doctora, por si alguien gusta ponerse en contacto, puede ser a través de este medio. Y ahora sí Ahí está. vamos a pasar a las preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos han enviado. Mira, la primera es, ¿cuáles son los principales desafíos en el desarrollo de fármacos para la enfermedad de Chagas? Mira, primero lo que he estado observando, lo que fue buscar grupos, ahora sí que con experiencia, que estuvieran interesados en trabajar. Por ahí, como te mencionaba hace un rato, que ha sido
pues bien importante el apoyo cuando regresé a México, en este caso con el doctor Gildardo Rivera. Ahí sí, él me ayudó a abrir otras puertas con otros investigadores, este, que ya tienen, como te mencionaba, muchísimo más experiencia. Y luego el diseño, luego, bueno, sobre qué, en este caso, bueno, pues ya sabemos sobre Trypanosoma cruzi, pero también ha sido buscar, bueno, qué diana o cuál va a ser el blanco farmacológico. Entonces, y de nueva cuenta, también destacar, estos son trabajos multidisciplinarios. Ahora sí que si ya tienes un montón de experiencia y aún así, es bien importante las colaboraciones de investigación. Entonces, esos han sido así como que los desafíos. Mi tesis doctoral, pues como les mencionaba, fue en química sintética, química orgánica, pero también realicé evaluación sobre el parásito y también hice evaluación sobre la enzima, sobre la tripanotión reductasa. Pero al regreso es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a trabajar? Entonces, a mí me ha parecido bien interesante el tema de la evaluación biológica y como te menciono, no solamente hemos trabajado con tripanosoma, también con toxocara y buscar también, bueno, qué otro parásito zoonótico pues pudiera ser de interés. Entonces, principalmente han sido esos retos. Doctora, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué propiedades hacen que las naftoquinonas sean efectivas contra ciertos patógenos? Como mencionaba el mecanismo, la generación de radicales libres de oxígeno. A esta, a esta molécula también le llaman promiscua, porque no solo tiene un mecanismo de acción, también se sabe porque por la estructura este, puede tener actividad sobre moléculas, ahora sí, sobre cáncer. Hablan de que son estructuras planas, de que estas estructuras pueden intercalarse en el ADN, etcétera. Entonces, como te menciono, ese es uno de los mecanismos posibles, pero existen otros más. Entonces, es lo que las hace interesantes, pero como ustedes observaron en lo que di de plática, el tema es la toxicidad. Mm. Entonces, los esfuerzos en obtener moléculas que tengan actividad biológica, pero que no sean tóxicas, ese es el reto. Exactamente. Mira, esta pregunta está interesante. Dice, ¿la anfotericina B podría aumentar la toxicidad en pacientes con Chagas y tal vez por ello no se continuó con los estudios? Mira, no logré por tiempo buscar si hay alguna publicación de este estudio. Lo, lo que encontré fue que la actividad in vitro fue prometedora. Eso fue lo que logré encontrar, pero más allá de ahí sí ya no alcancé, ya, o sea, ya me detuve, pero está muy interesante, porque te digo, yo no conocía acerca de esa molécula y dije, bueno, o sea, qué bueno que otros grupos intenten con otras moléculas, eso es buenísimo, o sea, que estén buscando otras alternativas con otro tipo de moléculas. Y también algo que es bien interesante, el tema y que estoy empezando a trabajar, el reposicionamiento de fármacos. Sí. Ese también es un buen tema. De hecho, por ahí ya hay una estudiante interesada, estamos ahí en pláticas para trabajar precisamente eso. O sea, la anfotericina B, o sea, ustedes ya saben, pues su actividad biológica se conoce, pero este derivado, que no es propiamente la anfotericina B, una pequeña modificación que se realice en la estructura, el efecto cambia totalmente. Claro. Entonces, quizás no es propiamente la anfotericina B, es un derivado de. Entonces, ahora sí que el efecto, pues es interesante tema de estudio. Usted digo, yo fue todo lo que encontré, que hasta ahí, pues llegó el estudio, hasta ahí llegó el trabajo. Desconozco si se han realizado otro tipo de estudios con esta misma molécula, pero es muy interesante.
Claro. Mira, ahora nos envían, bueno, la misma persona son dos preguntas. Hago una y enseguida la otra. ¿Cómo se podría evaluar in vivo la actividad de nuevas moléculas? Y luego la segunda es, ¿las moléculas que son tóxicas en líneas de células las han evaluado en modelos in vivo y han realizado estudios de toxicidad? Mira, esa pregunta, bueno, va relacionado con lo que se realizó con la doctora Adriana Moreno. Ella fue la que realizó ahora sí que el estudio en vivo y lo que ella me estuvo platicando es que las moléculas luego las solubilizan en aceites, me Sí, mencionaba, aceites comestibles. Entonces, la dosificación, la evaluaba posteriormente en ratones, si no estoy mal. Entonces, pues menciona, sí, pues, pero pues que esa molécula es tóxica. Bueno, sí, pero quizás por la concentración o con la concentración, pues ahí, evaluar ese efecto, te menciono, porque no es lo mismo evaluar in vitro, ex vivo e in vivo. Son sí, diferentes barreras. Entonces, ahí, pues ahora sí que dijimos, pues sería interesante, ¿no? Ver qué efecto tiene ahora sí que sobre el ser vivo. Y bueno, los resultados los vieron, ¿verdad? Ahí nuevamente la toxicidad jugó un papel bien importante pero bueno, ¿qué sale de esto? Pensar en futuras modificaciones que nuevamente nos permita llegar a obtener moléculas con una actividad biológica, pues ahora sí que pudiéramos decir buena o destacable, pero nuevamente el tema de la toxicidad, obviamente buscando que sea o que no presente toxicidad o que la toxicidad sea muy baja. exacto. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos preguntas más. Em, ¿Qué enfoques innovadores se están explorando para el tratamiento de la enfermedad de Chagas? Te doy respuesta. Se están buscando nuevos target, nuevos blancos, tal como es el caso de lo que presentaba la doctora Eira Ortiz, la anidrasa carbónica, pues ahora sí que es una alternativa y como te digo, se sigue estudiando el metabolismo del parásito y bueno, pues ahora el evaluarlo sobre la inhibición sobre esta enzima, pues también es un tema interesante. O sea, él siempre va a ser buscar nuevos targets, entonces, o nuevos blancos, o nuevas dianas. Entonces, ¿para qué? Pues para ver si pueden inactivar estas enzimas que son, ahora sí que son muy importantes en el sistema metabólico del parásito. Exactamente. Y la última pregunta es, ¿qué estudios siguen con la molécula uno y 2 que son mejores que ni furtimoxibes ni azol? ¿Las han evaluado sobre amastigotes? Eh, sobre mastigotes, hasta donde yo recuerdo, no. Fue sobre epimastigotes y tripomastigotes. Sobre mastigotes, no. Este, sí sería interesante. Me parece la doctora Adriana y el doctor Benjamín también tienen a mastigotes. Entonces, ahí sería, pues nuevamente platicar con el doctor Cristian Salas, que es pues ahora sí que en donde se obtuvieron estas moléculas y ver la posibilidad de ver el efecto ahora sí que sobre este sistema, porque de hecho el trabajo de la doctora Bolognesi del 2008 fue sobre amastigotes, no sobre epi ni tripo. Si mal no recuerdo, fue sobre amastigote. Entonces, como les mencionaba, en un principio, pues decíamos sobre epimastigotes, eh, pues está bien, pero decían no. Y luego sobre el tripomastigote, porque el epimastigote es el que está en el intestino del insecto. Ah, ok. Entonces, bueno, ahora el efecto sobre tripomastigote. Ok, sí, pero ese fue el efecto ex vivo. Ahora, ¿y el in vivo? Y bueno,
Gracias a Dios, te digo, logramos llegar hasta el in vivo, pero sobre EPI, sobre tripo, pero sobre mastigote aún no ha sido evaluado. Esa podría ser una perspectiva también. ¿Qué es lo que sigue después de este estudio? Bueno, pues también ver qué efecto tiene sobre la mastigote. Exactamente. Pues son todas las preguntas que tenemos, doctora. Muchísimas gracias por esta plática, por el tiempo, la disponibilidad. Te agradecemos. Asimismo, les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que son la doctora Raquel Retana Ugalde, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera, el doctor David Nahum Espinosa Organista y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Que tengan una excelente noche.